Abigail, yo escucho realmente, digo, con enorme placer lo que ustedes dicen, porque bueno, creo que, insisto, ¿no? Es decir, nos da esperanza de este futuro que se empieza a construir todos los días, pero bueno, que ustedes toman una aposta con... Bueno, cuando uno la toma con esa fuerza y con ese amor, son invencibles. Pero contanos, Abigail, tu historia. ¿Cómo llegas a la política vos? ¿Vos creías en la política? Sí, en realidad yo siempre que charlo con los compañeros o que uno tiene la posibilidad, yo me crié en una unidad básica. Mis viejos militantes, mis abuelos militantes, mis bisabuelos militantes, y yo lo elegí, ¿no? Digamos, se generó ese espacio y lo terminé eligiendo. Digo, mis hermanas ahora están quizá empezando a involucrarse un poco más, pero fue una elección. Es una elección de vida, es algo que te motoriza, es algo con lo que se siente amor, ¿no? Hablando de, digamos, de lo que tiene que ver con este enamoramiento y con el amor. Y en realidad el hecho de haber nacido en una unidad básica hace que uno esté siempre predispuesto a la participación, predispuesto al debate, predispuesto a la discusión y a generar espacios de participación. Así que, bueno, en realidad el recorrido ha sido siempre por distintos lugares, en la universidad, en el barrio, hoy quizá acompañando a Alicia desde el ministerio, con los compañeros de la cámpora. Espacios hay y me parece que ese es el tema, ¿no? Poder empezar a ocupar los espacios. Hablábamos con Sol hace un ratito de que nosotros tuvimos la posibilidad de estar con Néstor hace un tiempo en la ciudad de Río Gallegos y le decíamos que lo queríamos, que confía en nosotros de las circunstancias. Creo que sentimos que el proceso se nos adelantó un poquito, ¿no? Me parece que tenemos el desafío de poder estar a la altura de las circunstancias, de acompañar a Cristina, pero también nosotros los jóvenes me parece que también tenemos el desafío de poder acompañar y generar espacio junto a los otros compañeros que se están sumando. Me parece que eso es fundamental. Creo que tenemos una responsabilidad con Cristina, con el proyecto, pero también de acompañar, de discutir y de generarle espacios de manera colectiva, ¿no? A los compañeros que se están sumando en este proceso. ¿Qué sentiste, Abigail, en esa interminable cola y en esa Plaza de Mayo con gente de todo tipo? ¿Qué es lo que vos sentías cuando estabas ahí? En realidad, a ver, dolor terrible, una angustia en el pecho que era imposible de quitar por la muerte del conductor, por la muerte de alguien que lo queríamos, que le teníamos mucho afecto. Pero después, y retomando lo que decía acá la compañera, creo que fue histórico esto. Estábamos llorando y teníamos un terrible dolor porque habíamos perdido al líder y al conductor, pero la irreverencia, esta cuestión de la frescura y de la fortaleza que tienen los pibes, los compañeros, la juventud, se convirtió en un acto político y se convirtió en un redoblar esfuerzos y en una apuesta. Me parece que eso es un condimento que tuvo el espacio, ¿no? Digamos, todo lo que fue la partida de Néstor, que fue maravilloso. Era llorar, pero te encontrás con un compañero, vamos, arriba, arriba, y a cantar, y a alentar, y si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Y era eso, ¿no? Era eso en las calles, y era un acto político, era también una presencia política de los pibes que estaba. Hoy se hizo visible, pero estaba. Nosotros lo veníamos diciendo. Estaba y hoy creo que los medios y esa plaza llena lo terminó de mostrar, pero estaba y creo que hoy va a ocupar un rol mucho más importante. Sol, yo creo que, porque lo vi, y quiero ver si vos estás de acuerdo, obviamente también en esa plaza hubo mucha gente autoconvocada, jóvenes y no tan jóvenes y la familia. Pero también vi que hubo un sembrado previo, ¿no? Es decir, desde la Cámpora, Alicia Kirchner del Ministerio de Desarrollo Social. Digo, contanos algunas de las actividades, porque esto es cierto que hubo mucha espontaneidad, pero también hubo mucho esfuerzo previo organizativo, aún en germen y en desarrollo. Pero contanos, contale a la audiencia de Comarca Sí, cómo has vivido vos esta experiencia previa a este luctuoso día, que por otro lado es un glorioso día. Yo digo que quizás sea el día del trasvasamiento generacional, ¿no? Pero bueno. Sí, podríamos decir que empieza a gestarse el verdadero o el más profundo kirchnerismo también. Yo, al igual que el resto de los compañeros, ese día sentí un profundo dolor que me parece, digamos,
que lo voy a sentir toda mi vida, pero eso va ligado a otra cosa que supera mucho más la tristeza, como decía Jauretche, digamos. Como decía Néstor también, Néstor decía, no se dispersen. Siempre tienen que tener el objetivo allá adelante. No hay que entristecerse, por ejemplo. Entonces, me parece que el mejor legado que le podemos dejar a Néstor, honrando todo lo que nos dio, es organización, es seguir construyendo desde el lugar que cada uno ocupa, entender que la sociedad, digamos, quizás no todo el mundo vive el mismo proceso, digamos, en esa plaza, lo decían antes, hubo personas que se manifestaron porque son parte de una organización política, son parte de una organización social, porque apoyan este modelo desde un lugar quizás no sin estructura. Y después había gente que creo que se plasmaba bien en lo que le decían a Cristina y le decían a Néstor ahí. Porque la imagen que nos queda a nosotros no es de Néstor muerto. Néstor está más vivo que nunca. Como dice la canción que hicimos hace poco, digamos, que creo que es así, es un hombre muere, pero lo que no muere, lo que es inmortal son sus ideas, es un movimiento, es lo que deja. Me parece que la plaza lo que reflejó es eso. Lo que le gritaban a Cristina, lo que le gritaban a Néstor, cuando entraban a la Casa Rosada, fuerza, gracias por las pensiones, gracias por darme trabajo, gracias por permitir que mi hijo vaya a la escuela, ya no tiene nada más que explicar, digamos. Ahí nuestro rol es muy humilde, que es bueno, nosotros contamos con un espacio de organización donde todo el tiempo estamos generando hechos políticos, tratar de sacar a la vereda la verdadera política, la política con mayúscula, y saber que nosotros somos fundamentales para eso. Hay una nueva camada, yo en eso hasta empiezo a ser vieja, porque yo tengo compañeras de 16 años que militan en secundarios, y cuando hablas de política a veces te tapan la boca, y eso también hay que aceptarlo, y hay que saber acompañarlo y fortalecerlo. A ver, cerrando ya este bloque, estaba pensando, ¿no? Es decir, cuando Alicia, mi compañera, me propone, llamemos esto todo Néstor, creo que también hubo mucha gente que frente al todo negativo de los medios, ¿no? Es decir, salió a decir el todo Néstor, que es toda la verdad. O sea, muchos que todavía, además de los que ya lo habían visto, no habían visto la verdad, la emoción les permitió ver el todo Néstor verdadero, que bueno, este es el homenaje a una patria que quiere emerger. Vamos al próximo bloque. Comarca sí sigue haciendo su homenaje al nuevo héroe colectivo que nació en estos días en Argentina y que, bueno, que lo convocó Néstor Kirchner con su muerte, como dice alguno de esos tan hermosos carteles y notas de tantos chicos, compañeros, amigos, gente, vecinos, ciudadanos argentinos, que dice que Néstor cerró los ojos para que los argentinos los abramos. Y estamos con Valeria Nigolián, con Gustavo Frías, Frigu, con Lucía Ruiz, Lula. Vamos a empezar para equiparar y equilibrar las cuestiones de género con Frigu. Bueno. Frigu, contanos tu vivencia, simplemente tu testimonio de lo que ha pasado desde el día en que decían que no había que dejar entrar al censista porque nos iban a asaltar, a donde el pueblo asaltó la calle para demostrar que había un pueblo diciendo otra verdad. Sí, lo que a mí me pasó con Néstor básicamente fue, ante su desaparición física, darme cuenta que no lo había sabido escuchar de la forma en que yo hubiese querido, tal vez. No llegué a tomar real dimensión de todo lo grande que había sido su gobierno. Esos puntos que los compañeros dijeron, que tiene que ver con la bajada de Cuadro de Videla y, no sé, el fin del ALCA. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la política que hacen a los ciudadanos de día a día, pero que en general no había tomado la conciencia. Y bueno, lo que me pasó fue como una tremenda tristeza, mucho dolor, no poder parar de llorar. Nunca había llorado por un político, ni en general no soy una persona que llore. Y bueno, compromiso, como ganas de luchar, escucharlo, llevar a cabo su palabra. Frigo, vos dijiste, nunca lloré a un político. ¿Qué pensabas de la política antes? La política me parece importante, me parece que todos somos políticos, me parece que los problemas de la sociedad se resuelven desde la política.
pero venía muy descreído, ¿no? Lo que nos pasaba más o menos un poco a todos. Después del menemato y la alianza, venía bastante descreído. Y coincidí un poco con lo que escuché hace un tiempo a Eve de Bonafini hace unos días, que era... No creía mucho en Néstor al principio, no creía en ningún político tradicional. Era un político en definitiva. Claro. Tenías derecho a la duda, por lo menos. Tenía derecho a la duda, pero enseguida me demostró con actos y con hechos que esto, lo que sabemos ahora, que es posible, que los cambios son posibles, que es posible una Argentina mejor, una Latinoamérica unida. ¿Qué edad tenés? Tengo 34 años. Lula, edad, se puede decir, a la edad de usted se le puede preguntar la edad, pero yo para ilustrar a la audiencia, ¿no? 18 años tengo. Me encanta. Chiquita. Me encantaría volver a tenerlos además, pero contanos tu experiencia de vida, qué estás haciendo y dónde estabas antes de ocuparte de la cosa pública, de militar. ¿Qué estabas haciendo antes y por qué estás aquí ahora? Bueno, te cuento, yo desde la cuna más o menos, familia peronista, ¿no? Desde siempre, así que nací un poco, amé mucho de eso. En búsqueda siempre de compartir con amigos, más de que hablar de un espacio, a mí me gusta que hablar de ese compartir entre amigos, ¿no? Del vínculo. Y anduve muchos años buscando desde los 15 y estuve en el centro de estudiantes en mi colegio mucho tiempo, también ahora reniego un poco de esa militancia. Y bueno, dando vueltas mucho por la iglesia también, militante de la iglesia soy. Y ¿De qué zona? De Ituzaingó, de donde es la Casa Latinoamericana. Un día voy a una charla que habíamos organizado sobre el Bicentenario y lo conozco al chino, que está ahí atrás, hablando de esto, de nuestra historia, de nuestro relato histórico, y ahí hicimos una conexión muy grande. Me acerqué a las peñas que estaban organizando desde la casa y la hice mía. La cuestión cultural también me llamó muchísimo. Mi viejo también, una persona que me ha introducido muchísimo en lo que es el folclore. Es más, yo soy bailarina y me llamó muchísimo. Y desde ¿Vos ahí empecé a participás vivir... ahí bailando, cantando, además? No, participo desde el vínculo, ¿no? Sí, sí. Desde el vínculo y desde las ideas y además el agregado de lo que es la cultura y el folclore, ¿no? La cultura folclórica. Te preguntaba esto porque el chino, ya lo hemos comprometido, si bien nosotros, digamos, estamos empezando a que esas peñas tan ricas que quiero que me cuentes, bueno, que las repliquemos en otros distritos, porque bueno, esta expresión de la música, del amor, de la cultura, del baile, es un modo de política con mayúscula y un modo de participación que hay que recuperar, que la tuvimos, siempre que se había perdido. Y bueno, si querés te cuento más o menos, Sí. Yo creo que la peña que hacemos nosotros es la expresión más clara de lo que nosotros fomentamos, ¿no? En principio el vínculo que también tiene todo un apoyo cultural, un apoyo teórico, pongámosle, ¿no? Que también es lo que vivimos en la plaza, me parece a mí. En la plaza vimos que esta fuerza de voluntad, que es, podemos decir que hoy conduce la juventud, fue a resignificar un símbolo, fue la plaza. Otro de los símbolos que resignificaron fue el vínculo. Nos encontramos, ¿no? Ahí. Muchas de las personas que fueron a la plaza fueron autoconvocadas. Sí. Una corazonada, podemos decir, si hablamos de amor, ¿por qué no podemos hablar de corazonadas, no? De un sentir muy fuerte. Nos autoconvocamos, nos encontramos ahí, no solo lo lloramos y compartimos ese dolor, sino que nos sentamos a charlar y a discutir todo lo que se venía, ¿no? Y una de las cosas que me dejó en claro ese vínculo, que se trata de una hermandad. Y desde Casa Latinoamericana pensamos que esa hermandad es latinoamericana, ¿no? Y bueno, nos habla también eso desde lo que hizo Néstor. Es una integración práctica. Una integración total desde el vínculo de los países latinoamericanos. Y eso es lo que hoy ponemos en nuestra bandera, ¿no? Valeria Nigolián, con Valeria compartimos una incipiente articulación junto con Alicia Ispurú y otros compañeros y compañeras de armar una mesa de la colina en un distrito no fácil,
que es el distrito de San Isidro. Pero justamente vos decías la autoconvocatoria, en un momento que Valeria me estaba llamando por teléfono, cuando nos enteramos el día del censo que había fallecido Néstor, otros compañeros y compañeras ya estaban convocando, y esto fue así, fue una cosa, una explosión, digamos, de dolor, descreimiento, autoconvocatoria, y vamos a pelearla. Cuéntanos tu experiencia, Valeria, y de dónde venís y qué aspirás, ¿no? Es decir... Sí, a mí me pasó algo muy particular con Néstor Kirchner y este proyecto. Yo vengo de una familia en donde nunca se militó, en lo que son mis viejos no militaron, y en mi casa no se hablaba de política más que para, cuando uno veía la tele, para putearlos. Me pasó que Néstor Kirchner y este proyecto me devolvió la esperanza de poder hacer algo, de que no se mira siempre desde afuera. Por ahí con una idea romántica uno veía los 70 diciendo qué suerte que tenían de poder hacer todo eso y de haber dado hasta la vida por una causa. Y yo decía, y a mí no me tocó, y a mí no me tocó. Y Néstor Kirchner me dio la posibilidad de decir, sí, te toca, comprometete, estamos juntos, lo hacemos, animate. Y la verdad que el día ese que nosotros empezamos a hablar, hablaba con otros compañeros, decíamos, vamos a la plaza, que fue la plaza que nos devolvió Néstor, porque el que nos llevó de vuelta a la plaza fue Néstor, el que hizo que participáramos fue Néstor. Y Néstor, y no, a mí me gustaría hacer un paréntesis, al margen de que hoy es todo Néstor, que todo Néstor es todo Cristina. Sí, sí. Porque Néstor es y fue gracias a Cristina, y Cristina fue y es gracias a Néstor. Así que agradecimientos, extrañarlo, tener más fuerza que nunca y saber que, como era de los 70, dejó la vida como muchos otros compañeros, pero en el 2010. Bueno, por eso redondeando este bloque y tomando lo que decís, Vale, digo, también todo Néstor es todos nosotros. Digamos, él nos dejó una carga y bueno, y asumir la mochila. Gracias por este bloque y seguimos bueno, en este homenaje al diálogo colectivo, a Néstor Kirchner. Bueno, seguimos en Comarca Sí, en este homenaje a Néstor Kirchner, un programa de homenaje y de gracias. Hoy estamos ahora con Diego Fernández, Facundo Alonso y bueno, cuéntanos qué les pasó a ustedes con todo esto. No, bueno, digamos lo que vivimos un poco en la plaza a partir de la pérdida de Néstor fue al principio mucho dolor, una plaza sin palabras quizás, pero el segundo día fue como que se empezó a tomar otra dimensión de las cosas. Me parece que se empezó a sentir la responsabilidad que tenemos como jóvenes hoy en día de tomar el legado que nos deja Néstor, más allá de lo que hizo a nivel nacional, sino lo que hizo a nivel latinoamericano, que vale la pena recalcarlo. Me parece que nos hizo volver a creer en el sueño bolivariano, en el sueño de San Martín, en el sueño de Tupac Amaru, o sea, un montón de cosas que quizás vale la pena levantar esa bandera de nuevo. Y no sé, básicamente eso. ¿Cuántos años tenés, Diego? Yo tengo 24 años, empecé ahora hace poco a militar en Casa Latinoamericana. Mi militancia, digamos, por lo que yo hago, yo la tomo como una militancia audiovisual, digamos, porque yo estudio diseño, imagen y sonido. Y creo que hoy en día es súper importante, es fundamental que tomemos esa herramienta también y empecemos a hablar los jóvenes a través de esa herramienta y dejar de ser hablados por un montón de medios que no nos representan. ¿Facundo? Sí. No, bueno, comparto con Diego acá lo que está contando, el dolor que sentí. Yo estaba censando y me enteré, censando exactamente, entrando en una casa de unas personas ahí del barrio que yo censaba en Ituzaingó. Y a medida que fue avanzando ese miércoles, el dolor fue creciendo más hasta que me exploté
comiendo con los compañeros a eso de las 12 de la noche por acá, por la Plaza de Mayo. Después, a partir del jueves, la cantidad, el caudal de gente, de autoconvocados, de jóvenes, de gente que ahora tiene ganas de militar, renovaron la esperanza de que está bien, se murió el líder, es un dolor terrible, pero nació la mística que nuestra generación necesitaba. Un compañero, o para mí Néstor, más allá de ser el dirigente, fue un compañero militante con ese grado de responsabilidad, que levantó la bandera del peronismo, me hizo peronista y le tuve que dar la razón a mi familia, y también, como dice Dieguito, fue el contexto latinoamericano que nos llevó a nosotros a encarar esta nueva etapa en el país. A mí lo que me pasa cuando les pregunté las edades, que vos tenés 24, 18, te había preguntado antes, yo tengo 35, y la plaza estaba llena de jóvenes, y había muchas generaciones de jóvenes en realidad. Yo creo que estaban los de 18, los de 24, los de 35, los de 45, y así había muchas generaciones de jóvenes actuales, de los que fueron jóvenes, de los que somos menos jóvenes, todos en un mismo lugar y por una misma causa. Creo que era seguir sosteniendo la bandera que Néstor levantó, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que entender una vez por todas que los jóvenes no somos el futuro, sino somos el presente, ¿no? Y darle mucha bola a eso, me parece que hay un montón de gente que se está acercando ahora a un montón de espacios, que quiere empezar a militar, que quiere empezar a hacer cosas, y bueno, es fundamental hacernos cargo de eso. Quizás los que venimos militándose un poquito más, empezar a contener a los compañeros nuevos y seguir adelante, porque me parece que es eso, hay que seguir más que nunca, militar de sol a sol, porque... Y entender también, creo que, como vos recién decías, a los que recién empiezan, ustedes que hacen más tiempo por ahí que están militando, y también apoyarnos en los que ya hace muchos años que vienen militando y sosteniendo este proyecto, porque Néstor fue por ahí la cabeza visible de este proyecto, más notoria, pero que viene de una generación que viene apoyando todo esto y que nosotros hemos, creo que, reivindicado todos esos años de lucha en silencio que hicieron, ¿no, Nicolás? Facundo. No hay problema. No, seguro, también nuestra generación también tiene que aprender de muchas cosas que pasaron. La historia, si bien pasó hace ya tiempo, y yo no lo viví ni de lejos por la edad que tengo, pero hay que aprender de muchos errores y aprender de lo grande que tuvo también esa juventud maravillosa que fue la juventud de los 70, y después las generaciones que la siguieron hasta la nuestra. También creo que el rol nuestro como jóvenes, que es lo que también nos acerca al kirchnerismo, el grado de rebeldía que tuvo estos dos gobiernos, este proyecto, este proceso que empezó en el 2003, bajando el cuadro de Videla, cambiando los jueces de la Corte Suprema, y bueno, enfrentándose a las corporaciones económicas. Diciéndole que no al ALCA. Diciéndole que no al ALCA, un hecho. Ahí creo que yo empiezo a militar, en 2005 yo tenía, no me acuerdo ahora la fecha de eso, pero 14 o 15. Entonces, nosotros como jóvenes, que yo me vengo y me hice kirchnerista después del 2008 y el enfrentamiento con el campo, que tiene un grado, es entender también la historia argentina, enfrentarse a la sociedad rural, y nuestro deber también de ser el ala más transformadora que va adelante por una cuestión generacional y biológica. Una frase de Allende que dice que ser joven y no ser revolucionario, que es una contradicción biológica, y es tal cual. Y lo sorprendente también de esa plaza, creo que los jóvenes que hablamos también había chiquitos, los hijos por ahí de alguno de esos tantos jóvenes que estaban ahí, nenes de 2 años, 3 años, 5 años, que los veías con las vinchas, que los veías aplaudiendo, tirando papelitos. Había una nena que estaba dibujando todos cartelitos con el corazón y Néstor Kirchner, y los entregaba. Entonces yo creo que lo
que pasó en esa plaza también es ver familia. Familia no solo en el concepto de familia, de los padres, de los hijos, sino que había una familia que éramos todos los que estábamos todos ahí. hermanos, sí, todos hermanos luchando por la misma causa, entonces está buenísimo, me parece que, no sé, que se hayan visto todas esas generaciones juntas, fue como, no sé, muy lindo. Uniéndonos para algo que creo que nos necesita, necesitamos nosotros, necesitan nuestros hermanos, necesita el resto del país, que por ahí los que estamos con más fuerzas, le demos fuerzas. ¿Qué es lo que me pasó a mí cuando la vi al principio a Cristina parada ahí al lado de Néstor, que yo decía, fuerza, que pueda, que no nos deje, nos dejó Néstor, nos va a dejar Cristina? Y enseguida entendí que Cristina nos miraba como diciendo, chicos, fuerza yo tengo, ténganla ustedes. Sí, yo ese día yo pasé la noche en Plaza de Mayo, pues llegué tarde después de censar y dije, bueno, ya está, me quedo. Y fui de los primeros en entrar, creo que la puerta se abrió 10 y 10, yo habría entrado 11 menos 20, Cristina todavía no estaba. Pero fue un quiebre en ese día, si bien yo dije que el dolor del miércoles fue terrible y explotó a la noche, yo creo que cuando entré ahí y la vi a Alicia, no sé qué más estaba Calcaño, senador Calcaño, verlos desplomarse en la silla llorando, ahí como que sentí. Y después, bueno, en la cadena nacional, cuando Cristina dije, lo único que se me ocurrió decir, qué entereza que tiene esta mujer, y lo mismo decís vos, nosotros le decíamos fuerza, nosotros tenemos que tener más fuerza, porque ella no, yo estoy seguro que ella nos va a dirigir y nos va a construir, y nosotros de nuestro lugar tenemos que como decía Dieguito, atraer, enamorar a esa juventud nueva que se está acercando a cambiar el país, porque es eso, seguir cambiando el país en realidad. Seguir cambiando el país con compromiso, con K, y sabiendo que todos juntos, como nos mostró Néstor, es posible otro país. O sea, gracias. Bueno, estamos de nuevo en Comarca Sí, en homenaje a Néstor, y ahora estamos con Francisco Cafiero, el nieto, bueno, de un viejo militante y compañero peronista. Estamos con Carlos Compairet, está bien, y con Facundo Ballesteros. Bueno, a ver, Francisco, contanos vos qué fue lo que viviste el miércoles. Bueno, ante todo agradecerle a la gente de Comarca Sí por esta invitación, y la verdad que es una alegría poder compartir la mesa con compañeros que evidentemente nos une no solo una generación, pero sino una convicción al sentimiento que representa el peronismo para cada uno de nosotros. Y creo que generacionalmente nosotros con Néstor Kirchner vivimos un renacer de la política, es decir, Néstor demostró a través de hechos y a través de realizaciones que la política no es el arte de lo posible por lo posible mismo, sino que es la herramienta para la transformación, y que esa herramienta para transformar se puede hacer con convicciones firmes y no claudicables. Y creo que eso generó un quiebre, una bisagra, donde generacionalmente nosotros no conocimos al Perón lo leímos, a Evita la leímos y la vemos en imágenes, en libros, en documentales. No vivimos la resistencia del peronismo, no vivimos el retorno, no vivimos lo que fue, gracias a Dios digo esto, ¿no?, la dictadura militar del 76 al 83, la vuelta a la democracia, todavía estábamos en pañales nosotros. Por lo tanto, cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos hacia la actividad política, hacia la militancia política, seguramente hacia fines de la década del 90, una etapa de desmovilización política, al pasar a una de las crisis sociales más grandes que tuvo el país, que fue la del 2001,
y al ver la recomposición de la patria íntegramente a partir de un proceso que un peronista llevó adelante, por supuesto que Néstor Kirchner fue el eje que nos convocó a todos. Y nos convocó a todos desde las convicciones, digo, algo que estaba olvidado en la política, ¿no? Parecía que la política era para acuerdos y cuestiones de índole más oscuras y no para realizaciones de fe y fuerza. Y creo que el legado de Néstor deja sobre nuestra generación algo fundamental, que es volver a creer en la política, que es volver a creer en la política como herramienta de transformación, y que es volver a creer que la política no es netamente una cuestión vuelvo a insistir con el tema de acuerdos, porque muchos de mis amigos de nuestra generación parece que entienden a la política a partir de que es nada más que acordar no, es mucho más que eso, y Néstor lo demostró. Por supuesto que ni hablar del sentimiento de tristeza que uno vivió el pasado miércoles, de la sorpresa, digo, porque nadie se esperaba esto. Todos pensamos que fue una operación mediática al principio. Pero a la luz de los hechos, y creo que muchos de nosotros sentíamos este emergente subterráneo que representa la juventud, y creo que fue sanamente visible en el sepelio del compañero Néstor, ver a miles y miles y decenas de miles de jóvenes que vinieron a decir su adiós a él. Recién escuchaba a los dos otros compañeros que habían compartido la mesa anterior, y digo, estamos viviendo lo que hace tiempo atrás soñábamos en el peronismo, es decir, ver nuevamente a los jóvenes participar, sentirse parte del proyecto, y por sobre todas las cosas entender de que son protagonistas. No hay gesta alguna, no hay transformación alguna que no tenga la juventud involucrada. Así que, en pocas palabras, me parece que eso es lo que puedo llegar a decir sobre lo que fue la ida de nuestro querido compañero Néstor Kirchner. Francisco, ¿vos cuántos años tenés? 31. 31. ¿Vos creés realmente que fue un renacer o fue un despertar? Yo creo que fue un renacer. O sea, se murió. Vos planteás que la política en Argentina se murió. Cuando la política no tiene movilización, no tiene sentido. Y creo que veníamos de procesos de desmovilización de política. Y creo que le devolvimos sentido a estar en la calle. Le devolvimos sentido a ser parte de un reclamo hacia una causa. Es decir, no veníamos a reclamar por un plan social o alguna cuestión de índole material, veníamos por una causa, que la causa tiene que ver justamente con la grandeza de la patria, la felicidad del pueblo, la justicia social, tienen que ver con valores definitivamente peronistas. Y le creo que en suma le hemos encontrado sentido a muchas de nuestras consignas, es decir, le hemos dado sentido a la palabra lealtad. Sí, anteriormente hablábamos del amor, ¿no? Esta cuestión del sentimiento, del amor que se volvió a generar. Del amor y también de la felicidad en la militancia. Es decir, Sí, poder militar alegremente. El peronismo surgió como un movimiento alegre, y hoy lo vemos con todos los jóvenes que militamos felizmente, alegremente. Y la verdad que no hay nada mejor que ver que esa semilla que tanto Néstor y Cristina fueron sembrando a lo largo de estos años, hoy empiezan a ver sus flores, ¿no? Esto es un proceso, vuelvo a insistir, subterráneo, a veces es difícil de verlo, pero cuando aparece es inevitable. Bueno. Carlos. Bueno, como decía el compañero, la verdad creo que el mayor logro, además de todos los logros que ha hecho Néstor, fue que la sociedad vuelva a recuperar la política, cosa que al principio, y más que todo la sociedad, los jóvenes. Yo la verdad empecé a militar en este año, a principios de este año, pero a partir del 2003 siempre vi y acompañé a este gobierno, al gobierno de Néstor, porque realmente me sentía identificado
al principio por ahí no me faltaba algo para militar, pero después lo sucedido, bueno, en el 2008 y más que todo después en el 2009, me di cuenta que también tenía que aportar al proyecto o tratar de aportar algo. Y nada, y la verdad lo que vivimos el miércoles pasado, que por ahí pensábamos que eran muchos sentimientos. El primero era dolor, pero uno se acercaba a la plaza y creo que ese dolor por lo menos no se sentía tanto en el sentido que se sentía acompañado por miles de personas, un montón de compañeros. Yo veía, me emocionaba al ver chicos de 14 años haciendo la cola, familias con los nenes, y uno realmente se siente acompañado. Y también uno pensó que por ahí se terminaba la primavera que estábamos viviendo, y creo que por ahí esta primavera nada más tuvo 3 días de invierno y volvemos a estar en una primavera con mucho calor y a seguir militando por este proyecto. Facundo. Bueno, nosotros ese día por ahí fue un día muy triste, no sabíamos primero cómo salir, qué hacíamos, pero bueno, nos empezamos a juntar en el local, nosotros somos de la Cámpora, el local de piedra, se empezaron a caer los compañeros, verlos llegar llorando, algunos compañeros fue un momento complicado, ¿no? Pero bueno, desde el principio empezamos a juntarnos y empezar a ver, bueno, lo que venía ahora, ¿no? Porque está bien, nosotros teníamos, era un momento de sufrimiento, pero teníamos que replantearnos como juventud el papel que vamos a jugar ahora en este proyecto. Yo creo que lo que hace esto es adelantar mucho los tiempos de lo que nosotros teníamos pensado. Nosotros veníamos pensando en profundizar este proyecto, pero creo que teníamos un tiempo que estábamos tranquilos porque estaba el conductor. Nosotros trabajábamos acorde con lo que el conductor nos planteaba también. Hoy creo que tenemos que salir nosotros a jugar un papel mucho más importante y hacer lo que Néstor nos pedía, que seamos transgresores. Hoy ese es el momento, es el lugar que nosotros tenemos que ocupar. Néstor por ahí era el que era políticamente incorrecto, el que marcaba la diferencia. Hoy ese lugar lo tiene que ocupar la juventud. Ese es el lugar que tenemos que ocupar nosotros. También, bueno, lo que generó esto, hoy se están sumando muchísimos pibes. Eso es increíble, la cantidad de pibes que tienen ganas de militar, que por ahí antes veían la política, empezaron a discutir, con este gobierno empezaron a discutir política, con el gobierno de Néstor, con el gobierno de Cristina, empezaron a discutir política. Yo creo que el mayor logro de estos dos gobiernos fue eso, la vuelta de la discusión de la política. Por ahí era una política que algunos repetían el discurso de los medios, de los monopolios mediáticos, que por ahí era vacío, pero por lo menos se empezaba a discutir. Cuando uno empezaba a discutir, eso se le iba dando contenido, el contenido que tenía una parte o la otra, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el mayor logro. Primero empezaron a discutir, y hoy esos pibes que empezaron a discutir política con este gobierno quieren empezar a militar. Entonces ahí nosotros tenemos que ver el espacio de contención que le vamos a dar a esos pibes. Creo que eso es un replanteamiento que nos tenemos que dar, no a la Cámpora, sino a la juventud en general, todas las organizaciones que nuclean al grupo de juventud. Estaría bueno en ese sentido que se viene haciendo el 14 de septiembre en el Luna Park, se hizo un acto con toda la juventud, donde Néstor 2 días después de haber estado internado estuvo presente, que eso también marca cómo Néstor dio la vida por el proyecto nacional, no aflojó ni un segundo, estaba en un momento muy complicado y él seguía estando, seguía participando, seguía discutiendo. Eso creo que ¿cómo se va a discutir eso, no? Creo que nadie, ningún medio puede venir a discutir ahora de Néstor que haya dado la vida por el proyecto, dio la vida por sus convicciones. Exactamente. Es invalorable, es una cosa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en este bloque de cierre de todo Néstor, que bueno, han desfilado jóvenes que han sido protagonistas de un nuevo tiempo histórico. Y bueno, me gustaría que Ricardo, el Chino, Pancho, vayamos viendo qué concluimos de todo esto, ¿no? Es difícil hacer un cierre, ¿no? Porque Sí. si algo han dejado los muchachos planteado, que esto no es un cierre, esto es una proyección, esto es
un planteo de futuro y desarrollo muy esperanzador, ¿no es cierto? A mí lo que me pareció muy interesante es una coincidencia permanente de la caracterización de la política y del momento y de los argumentos en por qué están participando en el punto de vista de la caracterización cultural. Es decir, la cultura como un hecho, digamos, sustantivo en todas las argumentaciones. Y esto un poco retrotrae a, digamos, a la ya tradicionales caracterizaciones del nacionalismo popular revolucionario en la consideración de la caracterización de la nación como un hecho cultural. Esto que nos ha diferenciado notoriamente con las otras expresiones liberales y conservadoras, ¿no? Sí. Y que lo cultural que lo plantean, también lo plantean como parte de la militancia cotidiana. Es muy interesante la experiencia que han relatado de las Peñas y la experiencia de los compañeros de Ituzaingó, ¿no es cierto?, donde a partir de la expresión de lo iberoamericano o latinoamericano, como se ponen en marcha fenómenos, digamos, de alta subjetividad y fundamentalmente, como lo han planteado muchos compañeros, la realización y la consolidación de vínculos. Esto es lo que se vio en la plaza. Esto es muy interesante porque, bueno, creo que es lo que en las etapas de la sociedad de lo light, la sociedad de lo insípido, la sociedad, digamos, de lo que tiene poco, ¿no? Esto le están poniendo justamente, digamos, la caracterización de que las cosas se hacen a partir del deseo, fundamentalmente, y de la pasión. En este caso, deseo y pasión fraternal y solidaria, ¿no? Entonces me parece muy interesante esto, que ha sido, me parece, un común denominador de las expresiones de los compañeros jóvenes. Una gran enseñanza, ¿no? Es decir, donde uno ve lamentablemente ya gente entrada en años o no tanto, producto de un resentimiento y una carencia de amor, ¿no? Es decir, odiando en vez de poder construir desde el amor. El amor es lo que une. Hay algo que recuerdo que un día un amigo me decía, una ciencia que se llama proxémica, ¿no? Es decir, que es la ciencia que estudia la proximidad. Entonces decía que nuestra cultura es la de la distancia, cuando uno toma en la fila 1 metro de distancia, que eso viene de los ingleses. En cambio, la cultura tanto del pueblo judío, del español, del italiano, es la del abrazo. Este 27 hubo un gran abrazo, ¿no? Un gran gesto de amor. Y hablando de amor chino, ¿qué conclusión tenés? Es difícil pensar en conclusiones y sí es necesario pensar por lo menos en las tareas pendientes. Estamos ante un nacimiento y eso debe ser cuidado, eso debe tener un estilo y una identidad propia, forjado sí al calor de una herencia, de un legado ancestral, cultural, pero tiene que ser una cosa nueva. Y esto implica generar desde la militancia, porque la única ventaja que tiene un militante con uno que no milita es su capacidad de organizar cosas. Y de alguna manera uno deberá poner esa capacidad en función de generar todos los recipientes necesarios para que ese nacimiento crezca al calor del amor, de la pasión, al calor de una idea, de la nación que queremos construir y que tenga su correlato en la construcción de una doctrina. En definitiva, este tipo de expresión viene no solo a cambiar las visiones y las formas de hacer política, sino viene siendo una manera distinta de vivir. Y esto me parece que es lo central. Pancho siempre nos dice, en las múltiples charlas que tenemos, cuando aporta a que nos pensemos a nosotros mismos, que el revisionismo, y esto tiene que ver con la pregunta de la conclusión, no es revisar el pasado, sino que es mirar ese pasado para construir el futuro, ¿no? Es decir, para conquistar el futuro. Y de alguna manera, digo, Pancho,
¿Qué mandatos traes de estos días que hemos compartido, ¿no? Con Ricardo, con el Chino, que nos hemos encontrado y hemos transitado? Bueno, digamos, la nación, que es una construcción permanente pero que existe, se manifestó. Así hay un claro sentido nacional en todo lo que está pasando. Me parece fantástico. Se produjo digamos, cuando nosotros escribíamos lo que escribíamos de 10 años no sabíamos cuándo se iba a manifestar porque eso no se sabe. Y se manifestó. Y ahora viene la época de encauzarlo, que es una etapa difícil, que requiere como 3C, ¿no? Requiere una épica, una estética y una ética. Esos 3 principios que nos enseñaron nuestros maestros, constructores de otras fases del movimiento nacional, tendrán que ser desarrolladas utilizando y no despreciando la experiencia anterior. Es decir, nosotros muchas veces, muchos procesos políticos han sido como quiebres. Yo no tuve por ahí, no tuvimos el privilegio de formarnos con las generaciones anteriores porque las mataron. Esto sí, están todas las generaciones presentes, algunas más diezmadas, otras. Me parece que es interesante que haya como una mirada hacia nuestra experiencia, es decir, que nosotros podamos transmitir esa tradición, esa traditio que permita construir esta doctrina nueva o actualizar esta doctrina nueva, pero a partir de lo que vivimos, ¿no? Porque nosotros somos lo que fuimos y seremos lo que fuimos también. Es decir, el pasado y el futuro, el presente y el futuro están totalmente entrelazados e integrados. Y ahí me parece que, bueno, que el pensamiento nacional, que es la corriente que nutrió los 2 grandes movimientos históricos, tendremos que hacer un esfuerzo epistemológico como para tratar de trabajar esos 3 elementos que se requieren para que realmente toda esta fuerza sea realmente transformadora, ¿no? Y en un escenario complejo, digo, donde tenemos a la 4ª flota navegando por el Océano Pacífico, bases militares en Colombia. Sí, sí. O sea, mientras... Pruebas misilísticas en Malvinas, aprietes. Habrá que descubrir inclusive, hay una cosa que nos enseña el pensamiento nacional, que cuando mucha gente en las décadas del 30 o 40 creía que el enemigo inmediato de Estados Unidos era Inglaterra. Entonces, tuvo que venir Scalabrini Ortiz a encerrarse 7 años a mostrar, no, miren muchachos, el imperialismo existe, los yanquis son imperialistas, pero el problema nuestro es Inglaterra. El tema de la detección del otro es muy importante en estos tiempos, ¿no? Y también el desarrollo de causas unitivas, por eso uno trabaja mucho el tema de Malvinas, que quizás es un tema que habría que, pero no solamente como hipótesis de conflicto, sino como causa de unión hacia adentro, ¿no? Yo creo que lo que hemos vivido en esta jornada homenaje a la verdad de Néstor Kirchner, que frente a todo lo negativo que nos decían los medios de comunicación es todo lo positivo de la realidad de lo hecho. Bueno, surgen varias cosas. Carlos Raimundi, cuando acepta este desafío de resignificar y de renombrar las cosas que por ahí no son lo que expresan o los nombres, los rótulos que tienen, por un lado. Por otro lado, vos citabas el caso de Malvinas y yo siempre hago una pregunta que la voy a responder hoy, digo, cualquiera de nosotros nos detenemos a preguntar cuál es la provincia más grande de la Argentina en extensión territorial, y seguramente vamos a decir Buenos Aires. No se nos ocurre que lo que creemos que es la provincia más chica es la más grande, que es la de Tierra del Fuego, porque es Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur. Es más, nuestros mapas no expresan esa realidad. Es decir, hay siempre una realidad oculta. Y por último, me quiero quedar con una conclusión que para mí tiene un sabor dulce y romántico. Yo escuchaba a los chicos de La Cámpora en un momento cuando lo abrazaban a Máximo Kirchner y lo cantaron varias veces en la plaza, que cantaban Néstor no se murió, Néstor no se murió, está cantando la marcha con Evita y con Perón. Sí, hay un esfuerzo de sometimiento, de dividir la historia, de fragmentarla, de ese esfuerzo maniqueo de poner algunos mejores y otros peores, incluso dentro del peronismo. Yo sentí en ese momento la enorme alegría generacional de que Néstor restañó heridas que llevaban 3 décadas entre la militancia social, entre el movimiento nacional y popular. Cerró heridas, y se lo decía a un compañero el otro día, me dice, mira, es tan simbólico esto,
que el hijo de Moyano con los dirigentes de la Cámpora estaban sosteniendo las banderas y estaban acompañando el ataúd. Los que podían expresar a padres de viejos enfrentamientos generacionales, todos con fervor y no los juzgo, en este momento creo que el gran legado de unidad, en lo que vos dijiste en un momento y que vuelvo a retomar, Chino, es la esencia de lo que es el pueblo argentino, el amor. Porque Pancho también nos enseña, nos decía en el bar el otro día, Kirchner no inventó nada como no lo inventó Perón. Son lectores que han sabido leer la realidad de su pueblo y la han expresado en su momento. Este es el gran legado que nos deja, y con esto quiero cerrar este homenaje a todo Néstor, que es todo verdad, es todo pueblo y es todo nosotros. Bueno, no regalemos esta verdad, sepamos mirarnos a nosotros mismos y que el sofisma no nos engañe más. Que veamos, así como hubo un hombre del campo diciendo que nunca más, desde que estaban Néstor y Cristina, se remató una hectárea en la Argentina, bueno, que la avaricia, el egoísmo, el individualismo no nos ciegue, que realmente el amor sea lo que construya y que podamos descentrarnos solidariamente en una comunidad que se empiece a organizar para que todos nos realicemos en esta comunidad que se realiza. Nuestro sentido homenaje desde un lugar que es Comarca Sí, que justamente es un lugar donde nace porque Oscar Castellucci, el padre de Martín Castellucci, vino también a transformar la realidad. Convirtió el dolor del asesinato de su hijo a manos de un controlador nocturno, de un patovica, en un espacio de reflexión para prevenir que a otros chicos padezcan y para garantizar que la nocturnidad sea un lugar de goce, de disfrute y de seguridad real. No la seguridad del resentimiento, sino la seguridad que se construye en comunidad, donde todos nos comprometemos a hacer una Argentina mejor que arranca desde nuestro barrio, desde nuestros vecinos, desde nuestra localidad, desde nuestros ámbitos de trabajo. Gracias, Néstor. Gracias porque, bueno, nos dejaste abrir los ojos y los tenemos que seguir abriendo.